Bueno, hoy día vamos a ver lo que es la goniometría del hombro. Para esto, primeramente tenemos que conocer lo que es la posición neutra. La posición neutra es la posición que el paciente se va a encontrar al inicio para realizar lo que es la goniometría. Y la posición neutra se distingue de la posición anatómica, ya que el paciente se encuentra de pie, mirado al frente, con los brazos colgando y los pulgares hacia adelante, en comparación a la posición anatómica, donde las palmas se encuentran hacia adelante. Siguiente. La técnica del examen de goniometría tiene varios pasos. Les voy a dar un resumen que es primero explicación del método hacia el paciente, posición del examinado y estabilización del segmento proximal. Para la estabilización del segmento proximal tenemos dos técnicas, que es la postural y la manual. La postural es donde le decimos al paciente cómo se tiene que colocar para la medición, y la manual es donde nosotros la acomodamos para que sea más fácil para nosotros. Luego sigue la palpación e identificación de los reparos óseos, luego la alineación del goniómetro en esos reparos óseos y la medición del arco del movimiento articular. Luego tenemos que leer los resultados para ver si es normal o hay alguna falta de movimiento. Luego registramos estos resultados de medición, puede ser en tablas numéricas o en cartas pictográficas, y comparamos con los valores normales. Luego vamos a comparar con un baremo, que un baremo es una lista que ya está hecha para comparar lo normal con lo normal. Los resultados. Para leer los resultados en un goniómetro tenemos, hay tres partes diferentes como se leen los resultados. La lectura se realiza directamente sobre la escala del transportador que se encuentra en esta área, y el ángulo que señala la línea medio del brazo móvil al finalizar el arco del movimiento, es decir, este va a ser nuestro arco de movimiento, ¿ya? Por fuera, no por dentro. En caso de que el goniómetro se coloque en 90 grados y este sea la posición 0 de la articulación, tenemos que la lectura se debe hacerse con extrapolación a la escala externa del goniómetro, por lo general de color rojo, pero en estos goniómetros no tiene. Y si la articulación no puede empezar con lo que es grado 0, se le hace la resta cuando la articulación tiene un ligero movimiento antes de empezar la medición. Ahora, para la abducción y aducción, para la goniometría, lo que primero tenemos que hacer es colocar la posición del paciente, que va a ser en decúbito dorsal. Y en posición 0, en este caso, con los pulgares hacia el frente, las palmas pegadas a las piernas, ¿ya? Y la alineación del goniómetro es de 0, que es esta posición. Esta es la posición 0 del goniómetro, o también puede ser en 90 grados, depende de la articulación. El eje, que es que es el redondito de acá, el eje del goniómetro, se tiene que colocar en el acromión y en la unión del acromión con la cabeza humeral. Después, el brazo fijo, que va a ser la parte que se va a quedar inmóvil del goniómetro, tiene que estar alineado con la línea medio axilar y paralelo al esternón. Y el brazo móvil va a seguir el movimiento, que se va a alinear con la línea media longitudinal del húmero, tomando el reparo óseo como el epicóndilo. El movimiento va a ser en abducción y aducción anterior, y el registro tiene que tomarse desde la posición 0 hasta el lado del movimiento, ¿ya? Los valores normales tenemos dos referencias, que la primera es AOS y la otra es AAOS. En abducción es de 0 a 160 grados o hasta 180, y la otra es de 0 a 180. En abducción es de 0 a 30, y eso es en los dos. Y en AOS es de 0, porque se dice que no se puede hacer aducción hacia adentro porque interpone el externo. Y ahí está cómo vamos a realizar la goniometría de este movimiento. Buscamos la parte ósea, de este caso va a ser el acromión, y colocamos el eje del goniómetro en esta posición, donde el brazo fijo va a estar alineado con la línea media axilar paralelo al esternón, y el brazo móvil va a estar alineando la línea medio longitudinal del húmero, tomando en cuenta el reparo óseo del epicóndilo, y realizamos el movimiento de abducción. El resultado en este caso nos salió 150 grados. Para aducción es la misma posición, solo que el movimiento es diferente. El brazo se mueve hacia la dirección del tronco.
Nuestro resultado fue de 40 grados. Bueno, algunos dicen que no se debería tomar porque nos interpone el tronco. Ahora, el movimiento de flexión, donde el paciente tiene que estar en decúbito dorsal y la escápula estabilizada con la camilla para no alterar el rango de movimiento del paciente, y colocamos el paciente en posición 0 y el goniómetro en posición 0, en este caso en la cabeza del húmero, y le pedimos al paciente que levante su brazo en la parte de arriba, así, y medimos el rango de movimiento, que lo normal es de 0 a 150 grados hasta 170 en una tabla, y en otra es de 0 a 180. Para la flexión buscamos el punto de referencia ósea y colocamos el eje sobre el acromión, que corresponde a la proyección del punto de la cabeza del húmero. El brazo fijo va a estar alineado con la línea medio axilar, y realizamos el movimiento con el brazo móvil. Nuestro resultado fue de 170 grados. En extensión, el paciente debe encontrarse en decúbito ventral y debemos apoyar su hombro en la camilla y si está muy elevado, a una pequeña almohada. Lo que se hace, el paciente tiene que estar en posición 0 y el goniómetro también en posición 0, y ubicamos el goniómetro en el mismo lugar que ubicamos en flexión, y el rango de movimiento va hacia atrás. Y medimos la diferencia entre la posición 0 o el brazo fijo del goniómetro con el brazo móvil. Los rangos normales son en extensión de 0 a 40, y de 0 a 60 en otra escala. La posición del paciente en decúbito ventral, y colocamos el eje, en este caso, sobre el acromión, que corresponde a la cabeza del húmero, y el brazo fijo alineado con la línea medio axilar, y realizamos el movimiento con el brazo móvil del goniómetro. En este caso nuestro resultado fue de 40. El brazo tiene que ir en 90 grados de flexión y la muñeca y el antebrazo en posición 0, como se ve en la imagen. Para rotación interna, lo que el paciente hace es mover la parte de la mano hacia adentro, y para posición externa mover la parte de la mano hacia afuera. Y la colocación del goniómetro es en la articulación del codo, y se puede decir que el brazo fijo va en relación hacia el brazo, en este caso que se encuentra a 90 grados, y el brazo móvil es que dirige el movimiento. Lo normal para los valores normales en rotación externa es de 0 a 70, y en otra escala es de 0 a 90. En rotación interna lo normal es de 0 a 70 también, y en otra escala de 0 a 70 grados. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal, el hombro en 90 grados de aducción con el brazo estabilizado en la camilla, y el codo debe estar por fuera de la camilla en 90 grados de flexión, y el antebrazo y la muñeca en 0. Colocamos lo que es el eje sobre el acromión, que corresponde a la proyección del punto central de la cabeza humeral, y el brazo fijo alineado con la vertical perpendicular al suelo, y el brazo móvil con la línea medio longitudinal del cúbito, tomando como reparo óseo la apófisis estiloides del cúbito, y realizamos el movimiento de rotación externa primeramente, donde el resultado es de 80 grados. Y ahora vamos por la rotación externa en la misma posición. Donde el resultado da de igual manera como 60 grados. Continuando con la articulación del codo, este tiene 4 movimientos, que son la flexión, extensión, pronación y supinación. Vamos a empezar con la flexión. Para este necesitamos que el paciente adopte una posición de decúbito dorsal y el examinador del lado del que se va a examinar, siempre de forma comparativa. Necesitamos identificar referencias óseas como el epicóndilo, el húmero y el radio.
Ya teniendo en cuenta estas referencias óseas, posicionamos el fulcro en el epicóndilo y el brazo fijo paralelo al húmero y el brazo móvil paralelo al radio. Y para que el paciente realice el movimiento se le solicita que trate de mover la punta de sus dedos hasta su hombro. Debemos tener en cuenta que el brazo móvil debe moverse paralelo al radio y tenemos un rango de movimiento de 0 a 150 grados, que en este caso registramos un valor de 148. Para el movimiento de extensión, el paciente debe estar en decúbito dorsal y el examinador del lado de que se va a examinar. El brazo debe adoptar una posición de flexión extrema e igualmente se deben identificar las referencias óseas, que son las mismas, el epicóndilo y paralelo al húmero y paralelo al radio. Posicionamos el fulcro a nivel del epicóndilo, el brazo fijo en el eje mayor del húmero y el brazo móvil en el eje mayor del radio. Se le pide al paciente que mueva la punta de sus dedos hacia la camilla y debemos acompañar el brazo móvil paralelo al radio. El valor normal del rango de movimiento de la extensión es de 0 a 150 y se obtuvo un valor de 146. Otra forma de evaluar estos dos movimientos es posicionando al paciente en bipedestación y el examinador del lado de la articulación a examinar. Debemos identificar referencias óseas que son el epicóndilo y, en este caso, el radio. Primero posicionamos el fulcro a nivel del epicóndilo y el brazo fijo y el brazo móvil deben tener un inicio paralelo al radio. Le pedimos al paciente que realice el movimiento y acompañamos el brazo móvil paralelo al radio con un rango de movimiento de 0 a 150, que en este caso obtuvimos 148. Para examinar de otra forma el movimiento de extensión, posicionamos al paciente en bipedestación y le explicamos el movimiento que debe realizar antes de realizar la maniobra. Y con los mismos puntos de referencia posicionamos el fulcro a nivel del epicóndilo y el brazo fijo y el brazo móvil paralelo al radio y le pedimos que realice el movimiento. El rango de movimiento normal es de 0 a 10 y en este caso obtuvimos 10 grados. Para los movimientos de supinación y pronación posicionamos al paciente en bipedestación y una cosa muy importante es fijar el brazo al cuerpo. Esto para que la articulación no tenga un movimiento de sumatoria con la articulación glenohumeral y tengamos registrados valores erróneos. Entonces fijamos el brazo al cuerpo y la mano en posición neutra. Evaluamos primero la pronación, el paciente debe estar en bipedestación o sedestación y identificamos las referencias óseas que son la apófisis estiloides cubital y paralelo al húmero o perpendicular al suelo. Posicionamos el fulcro a nivel de la apófisis estiloides cubital y el brazo fijo paralelo al húmero o perpendicular al suelo. Entonces, acompañamos el brazo móvil paralelo al movimiento de la articulación y teniendo un valor normal del rango de movimiento de 0 a 90 y según Trombi de 0 a 80. Otra forma de evaluar este movimiento es identificar la punta del dedo medio y el eje mayor del húmero. Entonces, posicionamos el fulcro en la punta del dedo medio. El brazo fijo debe ir paralelo al eje mayor del húmero o perpendicular al suelo y el brazo móvil debe acompañar al eje de los dedos, teniendo un rango normal de 0 a 80 y en este caso obtuvimos un valor de 86. Para el movimiento de supinación el paciente debe estar en bipedestación y el brazo debe estar fijo al cuerpo. Entonces, primero identificamos las referencias óseas que son la apófisis estiloides cubital y el eje mayor del húmero y continuamos posicionando el fulcro a nivel de la apófisis estiloides cubital y el brazo fijo paralelo al húmero. El brazo móvil debe ir acompañando el movimiento de la articulación y
tenemos un rango de movimiento de 0 a 90 y de 0 a 80, según Trombi. Otra forma de evaluar este movimiento es posicionar al paciente de la misma manera e identificar la punta del dedo medio. Entonces, posicionamos el fulcro en la punta del dedo medio, el brazo fijo debe ir paralelo al eje mayor del húmero o perpendicular al suelo y el brazo móvil debe acompañar el movimiento del eje mayor de los dedos. El rango de movimiento normal según Taboadella es de 0 a 90 y según Trombi de 0 a 80. En este caso registramos un valor de 90. Continuando con la articulación de la muñeca, este tiene 4 movimientos: flexión, extensión, desviación ulnar y desviación radial. Necesitamos posicionar el antebrazo en una base fija y la muñeca debe ir libre para tener mayor facilidad de movimiento. Para valorar la extensión, identificamos la apófisis estiloides cubital, el eje mayor de la ulna y el eje mayor del quinto metacarpiano. Entonces, para evaluar el movimiento, posicionamos el fulcro a nivel de la apófisis estiloides cubital, el brazo fijo debe ir paralelo a la ulna y el brazo móvil debe ir paralelo al quinto metacarpiano. Le pedimos al paciente que dirija la punta de sus dedos hacia el techo y el brazo móvil debe ir paralelo al quinto metacarpiano para evaluar de la mejor manera. El rango de movimiento normal es de 0 a 70 grados y nosotros registramos un valor de 64 grados. Para evaluar el movimiento de flexión de la muñeca, posicionamos al paciente de la misma manera y el goniómetro igualmente de la misma manera. El fulcro en la apófisis estiloides cubital, ulna y quinto metacarpiano. Le pedimos al paciente que dirija la punta de sus dedos hacia el suelo y seguimos el movimiento del quinto metacarpiano. El rango de movimiento normal es de 0 a 80 grados. Y en este caso obtuvimos un valor de 74. Para evaluar los movimientos de desviación ulnar y desviación radial, necesitamos posicionar la mano del paciente en una superficie plana. Seguidamente necesitamos identificar las referencias óseas que son el hueso grande o la base del tercer metacarpiano, el antebrazo y el eje del tercer metacarpiano. Identificado ya todas las referencias, posicionamos el fulcro a nivel del hueso grande o la base del tercer metacarpiano, el brazo fijo paralelo al antebrazo y el brazo móvil paralelo al quinto metacarpiano. Evaluaremos primeramente la desviación ulnar pidiéndole al paciente que lleve la punta de los dedos hacia su derecha. El rango de movimiento normal es de 0 a 30 grados y el valor que se registra es de 30 grados. Para evaluar el movimiento de desviación radial, identificamos los mismos puntos: fulcro, hueso grande, brazo fijo, antebrazo y brazo móvil, tercer metacarpiano. Le pedimos al paciente que dirija la punta de sus dedos hacia su izquierda, siguiendo el movimiento con el brazo móvil del tercer metacarpiano. El rango de movimiento normal es de 0 a 30 grados según Taboadella y de 0 a 20 según Trombi. Registramos un valor de 30 grados. Para terminar, evaluamos el movimiento del primer dedo de aducción y abducción. Para esto necesitamos un goniómetro especial, pero lo haremos con el normal. Identificamos las referencias óseas que son la apófisis estiloides radial, el radio y el primer metacarpiano. Para evaluar el movimiento de aducción, posicionamos el primer dedo lo más alejado de la mano. Y continuamos posicionando el fulcro a nivel de la apófisis estiloides radial, el brazo fijo paralelo al radio y el brazo móvil paralelo al primer metacarpiano. Le pedimos al paciente que acerque su dedo hacia su mano. El rango de movimiento normal es de 0 a 70 grados. Para la valoración de la abducción, posicionamos el primer dedo muy cerca de la mano y de la misma manera el goniómetro. Seguimos el movimiento con el brazo móvil del primer metacarpiano.
El rango de movimiento normal es de 0 a 70 grados. Paciente en decúbito supino con el goniómetro a 90 grados a la altura de la espina ilíaca anterosuperior, se le pide a la paciente llevar la pierna evaluada lo más lejos de la línea media. Movimiento de abducción. El brazo fijo tiene que estar alineado con la espina ilíaca anterosuperior del lado opuesto. Paciente en decúbito supino con el goniómetro a 90 grados, se le pide a la paciente llevar la pierna evaluada lo más cerca de la pierna del lado contrario. Movimiento de aducción. De igual forma, la espina ilíaca anterosuperior del lado opuesto tiene que estar al nivel del brazo fijo. Paciente en decúbito supino con el goniómetro a grado 0 a la altura del trocánter mayor y la línea medio axilar, se le pide a la paciente realizar un movimiento de flexión completa con la rodilla flexionada. Paciente en decúbito prono con el goniómetro en ángulo 0 a la altura del trocánter mayor y la línea medio axilar, se le pide a la paciente elevar la pierna evaluada sin flexionar la rodilla. Paciente en sedestación con el goniómetro ángulo 0, se le pide a la paciente realizar un movimiento de pierna y pie externo para evaluar la rotación interna. El goniómetro tiene que estar a la altura de la rótula o bien a la altura del tendón crural. Paciente en sedestación con el goniómetro ángulo 0, se le pide a la paciente llevar la pierna y el pie hacia la línea media para la evaluación de la rotación externa. El goniómetro tiene que estar a la altura de la rótula o del tendón del cuádriceps. Para concluir la parte de goniometría del miembro inferior, vamos a pasar a ver la goniometría de lo que es la rodilla y el tobillo. Para empezar, vamos a empezar hablando de la goniometría de la rodilla. Hablando de la rodilla, es importante recordar que esta tiene dos movimientos, que es la flexión y la extensión. La flexión, como podemos ver en la imagen, y la extensión haciendo casi un triángulo y haciendo que la rodilla, que el muslo llegue hasta el abdomen. Para realizar el movimiento de flexión, primero la posición del paciente es en decúbito dorsal, tiene que estar derecho y el miembro inferior tiene que estar en posición 0, es decir, el paciente tiene que estar recto. Ahora, la alineación del goniómetro. El goniómetro, como vemos, va a estar en una posición 0 y la posición universal 0 es así, todo recto. Pero tenemos articulaciones que vamos a ver más adelante, como es la del tobillo, que la posición 0 va a ser la posición de 90 grados. El brazo fijo, que en este caso vamos a colocar la parte que no tiene la flecha, tiene que estar alineada con la línea longitudinal del muslo y como referencia podemos tomar el trocánter mayor. Y el brazo móvil, que se va a mover junto con el miembro que va a flexionar, se va a alinear, igual tiene que estar alineado con la línea longitudinal que podemos tomar de referencia lo que va a ser el malleolo externo. Ahora, para realizar el movimiento, el paciente tiene que realizar una flexión de la rodilla hacia la cadera, en flexión máxima para relajar lo que es el cuádriceps. Y el brazo móvil, que va a ser el que tiene la flechita, va a acompañar al miembro que se va a flexionar. Y el registro se va a registrar en un ángulo formado entre la posición 0, que va a ser de 90, hasta donde el paciente pueda llegar a flexionar. Y los valores normales de flexión van a ser, según la escala de AO, de 0 a 150 y según la escala de AAOS, de 0 a 135.
Continuando con lo que es la extensión de la rodilla, para realizar esta medición, el paciente tiene que estar en decúbito ventral con el miembro inferior en posición 0, es decir, tiene que estar recto. Ahora, la alineación del goniómetro, de igual forma que hicimos en la flexión, tiene que estar en posición 0, que es lo universal, y sobre el cóndilo femoral externo, lo que me olvidaba decirles. Ahora, el brazo fijo, que va a ser el brazo que no tiene la flecha, va a estar casi igual que la flexión, es decir, va a estar en la línea longitudinal y podemos tomar de referencia lo que va a ser el trocánter mayor. Ahora, el brazo móvil se va a alinear, tiene que estar en la línea media longitudinal y como referencia para alinearlo bien podemos tomar el mariolo externo. El movimiento, como tal, la extensión no es posible de forma activa, el paciente, es decir, no puede extender más de lo que está poniendo recto, pero para hacer esta medición vamos a tomar en cuenta lo que es la extensión activa, es decir, nosotros vamos a ayudar al paciente a realizar la máxima extensión y de ahí la vamos a medir. ¿Y los cuales van a ser los valores normales? Los valores normales van a ser según la AO de 0 y según la AO también va a ser de 0 en la extensión activa, pero en la extensión pasiva, es decir, en la que nosotros vamos a colaborar al paciente, va a ser de 0 a 10 en ambas escalas. La articulación del tobillo, para eso tenemos que recordar que la articulación del tobillo va a tener dos movimientos que van a ser la flexión plantar y la flexión dorsal. La flexión dorsal también se la denomina extensión, y acá podemos ver dos imágenes donde vemos la flexión dorsal y la flexión plantar. Para realizar la medición de la flexión plantar, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal con la rodilla en 0, en posición 0, es decir, 0 grados. Y el tobillo del miembro inferior tiene que estar estabilizado en la camilla, como vamos a ver en la imagen posterior. Ahora, el goniómetro, como les había dicho en un principio, esta va a tener otra posición que va a ser denominada posición 0, que va a ser la posición de 90 grados, porque recordemos que el pie normal tiene esta posición, no es 100% extendido. Ahora, el brazo fijo va a estar, se va a alinear con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como reparo óseo, o decir referencia, la cabeza del peroné. Y el brazo móvil se va a alinear con la línea media longitudinal del quinto metatarsiano. Básicamente la pierna va a estar acá y el pie va a estar de esta forma. Ahora, el movimiento. El movimiento se va a realizar la flexión del tobillo con la rodilla en extensión. El brazo móvil va a acompañar el movimiento, es decir, para la flexión plantar va a acompañar el movimiento de esta forma. Ahora, se va a registrar, como antes, el movimiento empezando de la posición 0 hasta que el paciente hasta la limitación del movimiento del paciente. Ahora, los valores normales según la escala de AO es de 0 a 50 y en la escala de AO de igual forma, es decir, de 0 a 50. Y para finalizar con los movimientos del tobillo tenemos la flexión dorsal, o como les había dicho, que es considerada una extensión. Para esto el paciente tiene que estar en decúbito ventral y la rodilla tiene que estar en 90 grados de flexión. Ahora, la alineación del goniómetro universal, como en todas las articulaciones de tobillo, es 90 grados. Ahora, el eje, es decir, el eje, la parte central del goniómetro, tiene que estar colocado sobre el malleolo externo. Y el brazo fijo, es decir, que no se va a mover, tiene que estar alineado con lo que va a ser la cabeza del peroné, y el brazo móvil tiene que estar alineado con lo que va a ser el quinto metatarsiano, básicamente de esta forma.
Ahora, el movimiento se va a realizar, primero se va a realizar la extensión de lo que es el tobillo contra la rodilla en flexión de 90 grados para relajar el cuádriceps sural, y posteriormente el brazo móvil del goniómetro va a acompañar ese movimiento, es decir, básicamente de esta forma. El registro se va a hacer desde la posición 0, o en este caso el 90, hasta que el paciente ya no pueda mover la pierna hacia flexión dorsal. Ahora, los valores normales de la extensión, o también la denominada flexión dorsal, es de 0 a 30 según la escala de AOS y de 0 a 20 según la escala de AAOS. Movimiento de inversión. Posición del paciente en decúbito ventral con los pies fuera de la camilla, con el miembro inferior estabilizado en la camilla en posición 0. Articulación subastrogeliana en posición 0. Alineación del goniómetro 0 grados. Eje colocado sobre la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo. Brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna. Brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del calcáneo. Valores normales 60 grados. Eversión. Alineación del goniómetro 0 grados. Eje colocado sobre la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo. Brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna y brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del calcáneo. Valores normales 30 a 15 grados.